Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, nos encuentre unidos. Saludos y muchas bendiciones, que Dios te bendiga en este bello y precioso día, un hermoso corito. Un corito que ya casi no se escucha mucho en las iglesias, casi mucho no se canta, pero que es lo más importante, dice Jesús, que lo más importante de la ley es el amor. El amor de Cristo tiene que reinar en nuestra vida y en nuestros corazones, es lo más importante. Hoy quiero hablar de un tema urgente, un tema necesario. Quiero hablar de la Navidad, ya que hoy en día muchos pastores y muchos hermanos están predicando esto de que celebrar la Navidad te puede llevar al infierno. Y no me he tomado la molestia de ver esas afirmaciones o de ver sus tesis, las cuales dicen que esto viene de una fiesta pagana. Y más me quiero enfocar en lo que me dice la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, si alguien habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Quiero hablar de San Mateo capítulo 2. Dice la visita de los magos. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Poderosa palabra. Creo que con esto, este tema o este capítulo es como poder decirlo así, el corazón de lo que hoy celebramos como la Navidad, porque se habla de los Reyes Magos, del niño Jesús, de la estrella de Belén. Pero más allá de esto, ¿quién eran los Reyes Magos? Muy poco se habla de este tema. Y es que de ahí tenemos que partir para poder analizar o dar, como se dice, un resumen de todo este tema que quiero hablar. Aquí hay mucha tela que cortar, pero quiero dar un resumen. Los Reyes Magos, que no se habla de que eran Reyes Magos, sino que eran los sabios del Oriente. Eran magos del Oriente y se les llamaban magos en ese tiempo aquellos sabios, aquellas personas que estudiaban astronomía, estudiaban las estrellas, los planetas. Tenían conocimientos grandes, eran por lo general eran de esa región de Persia. Y ellos llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Ya que hemos visto su estrella en el oriente y queremos venir a adorarle. Partiendo de allí, se entiende que estos hombres habían estudiado como se dice, habían estudiado los planetas, habían estudiado las constelaciones, el movimiento de estas estrellas. Y una estrella en particular les decía a ellos que iban a ser el Salvador del mundo, que era Jesús. Y ellos fueron a adorarle. Y como todos conocemos, en ese mismo momento el rey Herodes, que era el rey de los judíos en ese momento, se llenó de celos e intentó obstaculizarlos. Pero el Señor siempre los guió. Nos damos cuenta que Jesús, que Dios siempre guió a estos hombres. ¿Y cuál era el propósito de ellos? Dice que ellos querían adorarle. Partiendo de allí, nos damos cuenta que Dios siempre nos dio ese mensaje. Era como lo que venía, era algo por venir, de que todas las naciones del mundo, sin importar de dónde eran, tendrían que adorar al Salvador de la tierra. ¿Y cuál es la razón de que hoy en día muchos están buscando mandar a la gente al infierno? Dice que si celebran la Navidad. En parte, muchos de estos pastores que están predicando esto tienen una teología o una idea judaizante, que era la misma lucha que libró Jesús, que libró Pablo, porque como en una ocasión te decía, Jesús nunca tuvo problema con los pecadores. Jesús tuvo problema con los hipócritas religiosos de aquella época que ponían cargas pesadas en el pueblo que decía mismo Jesús, ni ellos mismos con un dedo podían llevar.
Jesús en una ocasión le dice a los fariseos, si conocieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Y quiero decir esto que está en Gálatas 4:10. Dice, exhortación contra el volver a la esclavitud. Esto lo dice el apóstol Pablo a esos mismos judaizantes. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Estos judíos que aceptaban a Cristo como Señor y Salvador, no veían a Cristo como todo, como algo suficiente, sino que mandaban a las personas a que se circuncidaran, a que guardaran el sábado, que guardaran meses, que guardaran fiestas, porque si no se irían al infierno. Y es lo mismo que hoy está sucediendo. Mira, al fin de cuentas, quiero dar esta conclusión. Al fin de cuentas, ¿qué celebramos en Navidad? ¿Qué se celebra hoy en día? Dicen, ¿no? Supuestamente, no hay una fecha exacta, pero se dice que es el nacimiento del Salvador del mundo. Aún desde niños crecimos con esta idea, crecimos celebrando esto de esta manera. Dice también el apóstol Pablo en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los que son puras, para los que son puros, pero a los corruptos todas las cosas les son impuras. Por lo tanto, mientras nuestro corazón esté adorando al Rey de Reyes, no está mal. ¿Qué queremos? ¿Qué piden algunos? Que celebremos la Pascua, que celebremos la fiesta de los tabernáculos, que celebremos fiestas judías. Pero es que nosotros, aunque somos un pueblo de Dios, aunque también somos un Israel espiritual, somos ese pueblo gentil que creyó en Cristo, tenemos que celebrar a Cristo Jesús. Los judíos, ¿qué celebraban los judíos? La Pascua era, por ejemplo, la Pascua era la celebración de cuando ellos estaban por salir de la esclavitud en Egipto, y se sacrificó un cordero y pusieron sangre en todas las puertas, y el ángel de la muerte ese día no mató a los que tenían la sangre en su puerta, sino que mató a todos los primogénitos de Egipto. De esta misma manera nosotros como cristianos no está mal que celebremos siempre y cuando celebremos la Navidad de una manera recordando que ya vino el Salvador al mundo. No nace los 25 de diciembre, no nace los 25 o los 24. Él siempre nace en nuestro corazón cuando nosotros lo deseamos. Él nació ya en nuestro corazón. Por eso digo, total, muchas Navidades yo pasé, muchos días pasé, muchos meses, muchos años pasé yo celebrando a Satanás, adorando a Satanás. Aún no me importaba si era Navidad o era Año Nuevo, yo estaba muerto en delitos y pecados. Pero cuando Cristo nace en mi corazón y lo dejo que Él nazca ahí, a partir de ahí nace una vida nueva en mi vida. Y no hay mejor momento que pasarlo en familia, que pasarlo recordando que todos los días es Navidad para mí. Todos los días nació Cristo. Todos los días es para mí Navidad porque Él nació en mi corazón, el Salvador del mundo. Yo lo reconocí como Señor y Salvador. Te dejo esta palabra, espero que la hayas comprendido. Y lo importante es esto, que tengamos la actitud de estos sabios de Oriente que fueron a adorarle. Dice que ellos no eran judíos, pero ellos fueron a adorarle, fueron a adorar al Salvador del mundo. Esta es la actitud que cada día tenemos que tener. Y el diablo siempre se va a oponer, siempre buscará rudimentos, teologías para deslegitimizar la venida de Cristo Jesús, la primera venida de Cristo Jesús, la que nos salvó de todo pecado y de toda maldad. Y hoy tenemos que esperar su segunda venida. Saludos.